Bienvenidos al lado oscuro de la mente, un espacio donde exploramos los hechos, las mentes y las emociones que rodean los crímenes más impactantes de nuestra historia. Hoy nos adentraremos en un caso que conmocionó a la sociedad, el crimen vicario cometido por José Bretón. Una historia que no solo revela la crudeza de la violencia, sino también las heridas profundas que puede dejar la mente humana cuando se ve atrapada en un ciclo de venganza y dolor. Antes de comenzar, me gustaría que te pongas cómodo, que te prepares una taza de café para escuchar un relato que combina el misterio, la psicología y una crítica social que no podemos ignorar. Porque, ¿qué pasa cuando la violencia se traslada de una víctima a otra? ¿Y qué nos dice esto sobre la salud mental, la justicia y la empatía? Para empezar a contar este crimen horrendo, es imprescindible entender el significado de la violencia vicaria. Es un fenómeno totalmente devastador, que no solo afecta a las víctimas directas, sino que deja una huella profunda en la sociedad, evidenciando el abuso de poder y control emocional en las relaciones destructivas. La violencia vicaria es aquella en la que una persona comete un acto violento. Por lo general, se da en un contexto de conflicto familiar o emocional. Es una forma de venganza que trasciende la lógica y que revela heridas profundas en quienes la perpetran. La violencia vicaria no solamente destruye vidas, sino que también deja una marca profunda en la sociedad, como he dicho anteriormente. Nos confronta con la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de la salud mental. La sociedad, en muchas ocasiones, tiende a minimizar o ignorar estos signos de alarma, permitiendo que casos como el de Bretón se conviertan en tragedias. Este tipo de violencia, por lo general, suele estar vinculada a trastornos de personalidad, a un profundo sentimiento de impotencia o a una historia de abusos y negligencias que no fueron atendidos en su momento. Es fundamental entender que detrás de cada acto violento hay una historia de heridas no sanadas, de traumas que no fueron tratados en ningún momento. La prevención, la educación emocional y el acceso a ayuda psicológica son herramientas clave para evitar que esas tragedias se repitan. Pero bueno, más allá de las explicaciones, lo que nos preocupa es la falta de intervención temprana, la ausencia de apoyo psicológico y la normalización de la violencia como medio de resolver conflictos. La violencia vicaria es un atentado contra el vínculo más sagrado, el de la madre con sus hijos. El objetivo principal del agresor es controlar y manipular a la pareja a través del sufrimiento de sus hijos. También esta violencia puede estar ejercida mediante estrategias de manipulación emocional, que claramente afectan a la estabilidad emocional de la víctima. El agresor puede someterla a un ciclo de abuso y manipulación constante. El monstruo busca aislar a la víctima de su red de apoyo, para que así dependa completamente de él. Este desalmado suele deshumanizar a la víctima, viéndola solo como un objeto que puede controlar y destruir. Esto hace que el agresor no vea la necesidad de remordimiento. Por otra parte, ven a los niños como una herramienta para generar dolor a su víctima. Al analizar el caso de José Bretón, nos adentramos en la compleja psicología detrás de un crimen totalmente estremecedor. La violencia vicaria que ejerció no fue un impulso momentáneo, sino fue el resultado de una mente marcada por el deseo de control, venganza y la deshumanización de sus víctimas. Detrás de cada monstruo hay un laberinto mental, así que vamos a descifrarlo. Nos encontramos con un narcisismo fracturado. Bretón cultiva la imagen de padre modelo. El divorcio supuso la fractura de ese espejo. El narcisista herido se convierte en la bestia vengativa. Esto da lugar a que genere diferentes mecanismos de defensa. Por un lado tenemos la proyección, en la que acusaba a Ruth Ortiz de descuidar a los niños. Y por otro, la negación. Minimizaba discusiones previas, como si borrara su propia responsabilidad. En cuanto al control y ritualización del mal, los informes forenses revelaron un plan totalmente meticuloso. Restos de gasolina, distribuidos con exactitud, elección del paraje aislado y la grabación del acto para reafirmarse en su poder.
Todo esto generó una especie de anestesia moral y falta de arrepentimiento. En comisaría, Breton habló de un sacrificio necesario. El psicólogo forense advierte de un trastorno de la empatía. Siente dolor, pero ni una pizca de compasión. Algo que siempre está presente son los ecos de la infancia. La infancia, como todos sabemos, moldea la capacidad del sentir. Breton creció con ausencia paterna y sanciones muy estrictas. Es posible que repitiese inconscientemente un patrón de terror. Esta disección muestra a un hombre complejo, donde la lógica moral fue sustituida por una sed de venganza. Ahora sí, comencemos con esta historia de terror. Nos situamos en Córdoba, un 8 de octubre del 2011. Un padre recoge a sus hijos para pasar la tarde. Una rutina simple, algo cotidiano, pero esa tarde nada tenía que ver con las demás. Ruth, de 6 años, y José, de 2, no volverían jamás. Lo que ocurrió aquel día fue un acto premeditado, calculado y brutal. Un crimen que desafía incluso los límites de lo comprensible. José Breton se despierta temprano. Es sábado. Ese día ha planeado ver a sus hijos, Ruth y José. La madre, Ruth, accede. A pesar del proceso de divorcio que tenían, quiere que mantengan contacto con su padre. Confía, en parte, en su aparente tranquilidad. Lo que no sabe es lo que está por venir. Ruth en este momento se encuentra en Huelva. Breton recoge a los pequeños en la casa de la abuela materna. Esta última, mientras el coche arrancaba y los pequeños se alejaban, presintió que esa sería la última vez que los vería. Esto sucede a media mañana, los recoge y los lleva a la finca de sus padres, Las Quemadillas, una finca familiar a las afueras de Córdoba. Allí Breton pasa varias horas. Supuestamente juega con ellos, les da de comer, les sonríe. Y después, según la hipótesis principal, ya que él nunca ha confesado, les da un tranquilizante, ya que se descubrió que su médico le había recetado ansiolíticos y lo recogió en la farmacia días antes del asesinato. Cuando los niños pierden la conciencia, Breton actúa con frialdad, con planificación. Prepara una hoguera con más de 250 kilos de leña, vierte 80 litros de gasoil, agrega hierro para alcanzar temperaturas extremas. De hecho, él mismo forjó la cama de metal donde calcinó a sus hijos. Sabe que solo así podrá destruir toda evidencia. Se calcula que las llamas alcanzaron los 1200 grados. Y una altura en torno a los 400 metros. Esto era una temperatura suficiente para calcinarlos por completo. Pero ¿qué persona, en su sano juicio, es capaz de llevar a cabo todas estas acciones para acabar con la vida de sus propios hijos? Pero es objetivo, que no quede nada, que nadie los encuentre, que Ruth Ortiz no solo pierda a sus hijos, sino que jamás pueda despedirse de ellos. Horas más tarde, Breton se presenta en el parque Cruz Conde. Corre, grita, se agita. En el parque solicita que mediante los megáfonos den la voz de alarma. Cuenta 2 versiones. La primera es que iban andando y de repente los perdió de vista. La otra es que se extraviaron mientras jugaba. Llama a la policía y esta inicia una búsqueda desesperada. Desalojan el parque. Ruth, al enterarse, llama a Breton porque no podía creer lo que estaba escuchando, lo que la estaban contando. Y la respuesta literal que da Ruth fue: ¿qué vamos a hacer? Se me han perdido. Ruth tenía claro que él era el que tenía la culpa. La policía encuentra en el coche cuchillos y cinta americana. Él intenta respaldar su versión, alegando que era porque estaba haciendo la mudanza, ya que se había separado de Ruth. También revisan las cámaras de seguridad y en ningún momento se ve a Breton entrar con los niños al parque, ni tampoco en las imágenes del coche se veía a los niños dentro del coche. Los medios se hacen eco, España entera se conmueve, una madre destrozada, un padre aparentemente angustiado. ¿Quién podría imaginar que él era el responsable? Pero los primeros indicios no tardan en chirriar. La finca, la hoguera, el comportamiento errático de Breton. El fuego había sido demasiado intenso, demasiado controlado. Para entender el crimen hay que mirar atrás. Breton dejó claro a Ruth que él no quería tener hijos y que en el caso de que los tuvieran, ella era la que se haría responsable de los niños. La familia de ella cuenta
el comportamiento horrible que Breton tenía con los niños. A mí personalmente lo que más me llama la atención es lo siguiente. Cuando Ruth todavía era un bebé, cada vez que él le daba el biberón, ella lloraba y lloraba. Nadie entendía por qué. Hasta que descubrieron que le estaba echando sal gorda en la leche. Pero lo que realmente desató a la bestia fue que Ruth le dejara. Ruth Ortiz y José Bretón llevaban años juntos, 2 hijos, una vida construida sobre rutinas, planes familiares y control, demasiado control, porque eso era lo que definía a José Bretón, la necesidad constante de tener control. En los correos que intercambió con Ruth, en los meses previos al crimen, Bretón se mostraba manipulador, pasivo-agresivo y cada vez más obsesionado con ella. Cuando ella le pidió la separación, él no lo soportó, no por amor, sino por ego, por la pérdida del poder que ejercía sobre ella y sobre los niños. Uno de esos correos decía: «Si me dejas te arrepentirás toda tu vida, yo no pierdo, nunca». Frases así marcaron el inicio de una escalada. Consultó psicólogos, sí, pero no para sanar, sino para que le dieran la razón. Y cuando nadie se la dio, eligió el camino más destructivo. Un mes antes del crimen, Bretón buscó en internet cómo fabricar una hoguera de altas temperaturas. Anotó los materiales, hizo pruebas, fue a una ferretería y compró lo necesario. Y escribió en su diario: «Estoy preparando algo que cambiará todo». Ese fue el verdadero móvil, no la locura en un arrebato, sino la venganza vicaria. Hacer daño a una madre, matando lo que más ama. ¿Quién era José Bretón? No un monstruo al que se le notan los colmillos. Era el típico vecino tranquilo, el padre que llevaba a los niños al colegio, al parque, el rostro de la violencia invisible, hasta que se hace irreversible. La finca de las Quemadillas se convirtió en un escenario criminal oculto tras la apariencia rural. La policía acude a la finca, se encuentra todavía la hoguera en llamas. Le preguntan qué es lo que estaba quemando y él respondió que eran objetos que pertenecían a su exmujer, Ruth Ortiz. Ya que la hoguera seguía ardiendo, la policía decide volver al día siguiente. A la mañana siguiente, la hoguera ya estaba apagada, pero aún caliente, a lo que la policía decide coger un palo y remover los restos. Y es cuando encuentran restos óseos calcinados. Bretón a esto responde que había calcinado animales disecados que pertenecían a Ruth cuando estuvo estudiando veterinaria. La policía encontró cenizas, mucha leña quemada, una pira descomunal. El primer informe forense fue tajante: restos de animales, posiblemente roedores. Con ese dictamen el caso comenzó a tambalearse, y sí, Bretón decía la verdad. Pero había una voz que no se conformaba, una segunda opinión. La doctora Débora Pérez, antropóloga forense, recibió los restos para un nuevo análisis, miró los huesos, los examinó con lupa y lo dijo claro: esto no son huesos de roedores, son restos humanos, infantiles, de niños. La temperatura extrema de la hoguera, el material usado y el tiempo de combustión indicaban una clara intención de destrucción total. Era imposible que aquello fuese casual. Lo más inquietante, los huesos fueron seleccionados. Bretón eligió solo los que sabía que serían más difíciles de identificar, pero no contó con la ciencia. El ADN no pudo extraerse, pero la morfología ósea, el desarrollo dental y la proporción no dejaban dudas. Ruth y José habían sido calcinados. Durante la investigación, la policía decide aplicar una técnica de comportamiento llamada el policía sombra. Esta técnica consiste en que un agente con conocimientos en psicología se encarga de hacer un seguimiento al sospechoso. Siempre está con él y se convierte en su enlace con el resto de investigadores. Poco a poco va ganándose su confianza. La acompaña, por ejemplo, a un partido de fútbol y toma nota de todo lo que cuenta Bretón y cómo lo hace. El agente cuenta que Bretón siente un absoluto desprecio por Ruth, de quien habla de forma despectiva, y cuenta que hace unos días, después del asesinato de los niños, decidió irse de putas. El policía sombra le propone ver un partido de fútbol y que después le cuente lo que hizo con los niños antes de rematar con las señoritas de compañía. Pero el desalmado nunca acepta haberle hecho nada a las criaturas. Cuando esta verdad salió a la luz, Bretón fue detenido y encarcelado. Se le acusó de retención ilegal
y simulación del delito. No solo que los tiempos no cuadrasen, sino que ha incurrido en su declaración. Durante la detención no puso resistencia, no lloró, no dirigió una palabra. Ya no era un padre desesperado, era un asesino atrapado, y aún así seguía sin confesar. Aquel juicio fue uno de los más seguidos por la prensa en la historia reciente de España. José Bretón llegó a la Audiencia Provincial de Córdoba, esposado, impasible, con la mirada clavada en el suelo, sin lágrimas, sin una pizca de arrepentimiento, solo en silencio. Durante las sesiones, los peritos hablaron, los investigadores hablaron, calcularon que Bretón estuvo removiendo la hoguera unos 40 minutos. Los forenses detallaron el horror con precisión quirúrgica y luego habló Ruz Ortiz. Pero cómo no, Bretón se defendió. Alegó que los niños desaparecieron, que alguien los había secuestrado, pero sus propias palabras lo condenaban. Sus búsquedas por internet, sus planes detallados, sus contradicciones, todo apuntaba a una única verdad. Fue él, desde el primer momento, y lo había planeado absolutamente todo. Finalmente, el tribunal declara a José Bretón culpable de 2 delitos de asesinato con alevosía, condenado únicamente a 40 años de prisión. Una auténtica vergüenza. Una vez más, la justicia española quedando en evidencia. El veredicto calmó a la opinión pública, pero para Ruz Ortiz nada sería suficiente, porque la justicia no le podía devolver lo que el fuego consumió. Bretón fue ingresado en prisión, aislado para que el resto de presos no le hicieran nada, protegido, como si encima se lo mereciera, observado, y aún hoy sigue sin mostrar una sola gota de remordimiento. Años después de ser condenado, José Bretón decidió escribir. Desde su celda, comenzó a redactar un manuscrito titulado El odio, un supuesto relato de ficción, que en realidad no es otra cosa que un espejo oscuro de su propio crimen. En ese libro, un hombre narra su odio hacia una mujer que lo abandona. Habla del dolor, de la venganza, del poder y de cómo, para destruirla, se lleva consigo a lo más sagrado, sus hijos. Bretón no firmó el libro con su nombre completo, lo firmó como José M. Bretón, pero nadie dudó, era él, una provocación, una burla, un testimonio de ego desmedido que nunca debió ver la luz. Las asociaciones de víctimas alzaron la voz, Ruz Ortiz volvió a romper su silencio, la sociedad entera cuestionó cómo es posible que un asesino condenado tenga derecho a publicar una obra inspirada en su propio crimen hacia sus propios hijos, mientras la madre de las víctimas sigue viviendo en duelo. Aquí entramos en 2 debates, libertad de expresión o revictimización. El caso de José Bretón es una de las tragedias más sombrías y horribles que España ha vivido, pero lo que más duele es que la historia no termina con su condena, no, la historia sigue, porque la sociedad no ha cerrado las heridas. Bretón, al estar en prisión, tiene algo que muchos otros asesinos no tienen, que es una plataforma. La oportunidad de que su voz, la de un hombre que destruyó a su familia, sea escuchada nuevamente. En el odio, Bretón no solo repite sus ideas destructivas, sino que manipula su propio relato, convirtiéndose en una especie de víctima. Pretende dar a entender que sus actos fueron el resultado de un sufrimiento personal, cuando la realidad es que sus hijos nunca tuvieron opción alguna de poder vivir. Y no se trata de libertad de expresión, es el olor elevado a la categoría de libro, es la revictimización, donde la madre y las víctimas quedan desplazadas, siendo su dolor, su historia, su sufrimiento, eclipsados por la figura de un hombre que nunca mostró arrepentimiento. ¿Debería un criminal, condenado por el asesinato de sus propios hijos, tener el derecho a publicar un libro que homenajea su maldad? ¿No estamos acaso permitiendo que el sufrimiento de las víctimas sea banalizado para el entretenimiento de otros? ¿No estamos, en una última instancia, otorgándole poder a quien nunca debió tenerlo? Está claro, y todos coincidimos con que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero
¿Cuál es el precio de esa libertad cuando se convierte en una justificación para la inmoralidad? La publicación del odio no es solo un insulto a las víctimas, sino también un error ético por parte de quienes lo publican y también por la parte de la gente que tiene pensado comprarlo. Porque al dar voz a este tipo de relatos, estamos normalizando lo inaceptable. Estamos diciendo que el sufrimiento de los demás puede ser usado para hacer negocio. Y esa no es la libertad que defendemos. José Bretón mató a sus hijos, pero lo que más duele es que con el libro sigue matando algo más. La memoria de Ruth y José, que tenían toda una vida por delante y un monstruo vestido de figura paternal acabó con ellos. La dignidad de los que ya no tienen voz. Mi nombre es Natalia y esto es El lado oscuro de la mente, donde la justicia no siempre es suficiente y donde el sufrimiento no debe ser olvidado ni utilizado como entretenimiento.